siguiente video explicaremos el tema de metrología. Lo que veremos el día de hoy será: ¿qué es la metrología? Conceptos clave, errores y sus tipos, calibración, ajuste y verificación, tolerancia y sus tipos, métodos y tipos de mediciones, sistema de tolerancias y ajustes. La metrología es la ciencia de la medición, la cual se ocupa de las mediciones, unidades de medida y de los equipos utilizados para efectuarlas, al mismo tiempo que involucra el diseño, desarrollo e implementación de nuevos sistemas y métodos de medición. Para asegurar y mejorar la calidad de productos y servicios enfocados a la disminución de costos de operaciones y producción, en México el Centro Nacional de Metrología, CENAM, es el que se utiliza como referencia en materia de mediciones. En el campo de la ingeniería se utilizan diversos instrumentos y dispositivos de medición que cumplen con características especiales para su aplicación, resolución, precisión, entre otras. Algunos conceptos que manejaremos son los siguientes. Resolución. Se refiere a la diferencia más pequeña en las dimensiones que es capaz de distinguir o detectar un instrumento de medición. Precisión. Es el grado en el que el instrumento produce mediciones repetidas del mismo patrón, es decir, la dispersión de dichas mediciones. Exactitud. Se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. Incertidumbre. Es el intervalo o rango de valores en donde existe una estimación razonable donde puede encontrarse el valor real de la medida realizada. Al momento de hablar de medición, no se puede dejar de lado la idea del error, lo que definiremos como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Hay distintos tipos de errores y hay ciertos factores que los producen. Tales factores deben considerarse cuidadosamente para prevenirlos. Errores sistemáticos. En este tipo de error, el valor medido está sesgado debido a una causa específica. Los ejemplos incluyen variaciones de medición resultantes de diferencias entre instrumentos individuales, errores instrumentales, temperatura y maneras específicas de medición. Errores aleatorios. Este tipo de error es causado por circunstancias aleatorias durante el proceso de medición. Errores humanos. Este tipo de error es causado por la inexperiencia u operaciones incorrectas realizadas por el personal que realiza la medición. Calibración, ajuste y verificación. ¿Qué es la calibración? Calibrar es la acción de medir un patrón o material de referencia y registrar los resultados para saber con certeza qué tan cercanos son los resultados que proporciona el instrumento de medición a un valor de referencia con su incertidumbre asociada. ¿Qué es el ajuste? Es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que la indicación proporcionada por este corresponda con un valor dado de una magnitud a medir. ¿Qué es la verificación? Es el proceso de evaluación de la conformidad, en el cual un instrumento reglamentado es ensayado para obtener evidencia objetiva de que cumpla con los requisitos establecidos en el decreto reglamentario aplicable, y que se traduce en la colocación de una marca de verificación o en la emisión de un certificado de verificación. Tolerancias. En el área de manufactura, dos de las características más importantes de la metrología son las tolerancias dimensionales y geométricas de una pieza. Tolerancias dimensionales. Se refiere a la variación permisible en las dimensiones de una parte, es decir, entre el valor nominal y el valor real. Tolerancia geométrica. Controla la forma, posición u orientación de los elementos a los que se aplican, pero no de sus dimensiones. En otras palabras, podríamos definir la tolerancia geométrica de un elemento, una pieza, superficie, eje, plano de simetría, etc. Métodos y tipos de mediciones. Estos se dividen en instrumentos de medición lineal que pueden ser de lectura directa o indirecta, medición de ángulos y medición comparativa de longitud. Mediciones de lectura directa. Es aquella que se realiza aplicando un aparato para medir una magnitud. Entre los instrumentos de lectura directa se encuentran la regla, el micrómetro y los calibradores Vernier o digitales. Mediciones de lectura indirecta. Son mediciones realizadas con instrumentos como calibres y divisores sin escala graduada. Se utilizan para transferir la dimensión medida a un instrumento de lectura directa. Es por ello que la exactitud de medición es limitada. Son aquellas que calculan el valor de la medida mediante una fórmula, expresión matemática, y previo cálculo de las magnitudes que intervienen en la fórmula por medidas directas. Un ejemplo sería calcular el volumen de una habitación cúbica, en la cual primero se medirá el largo, lo ancho y lo alto de la habitación, mediciones directas, y luego se aplicará la fórmula en cuestión, largo por ancho por altura. Medición de ángulos. Se encuentra en instrumentos como la escuadra ajustable, la regla de senos y los bloques o mesas planas.
Medición comparativa de longitud. Los instrumentos se utilizan para comparar dimensiones. Un ejemplo de un instrumento utilizado en este tipo de mediciones es el comparador de carátula. Sistema de tolerancias y ajustes. Al asegurarse absoluta precisión en los instrumentos de medición, no pueden crearse piezas exactamente iguales. Es por ello que debe establecerse una tolerancia respecto a las dimensiones deseadas. Mediante la norma ISO 286-2-1988, ISO establece sistemas de tolerancias, ajustes y de calibres límites para la verificación y control de las piezas. ISO también establece una notación normalizada para las medidas de una pieza, la cual se compone del valor nominal, un símbolo conformado por una letra o dos en caso de que se represente la medida de agujero y eje. Esto indica la composición de la tolerancia y finalmente se agrega un número que indica la calidad. Otra norma que permite asignar tolerancias en los dibujos de las piezas a obtener es la norma Y14.5M-2005, emitida por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME por sus siglas en inglés. En esta norma se establece un lenguaje simbólico que ayuda a inspeccionar las piezas, con lo cual se asegura la repetibilidad en la medición. Además, este lenguaje funciona como una herramienta que es capaz de comunicar la intención del diseño de la pieza, pues reduce conjeturas en la fabricación, lo cual lleva a una reducción de costos en la producción. Lo que aprendimos el día de hoy fue: definición de la metrología, los conceptos clave para entender la metrología, qué es un error y sus distintos tipos que existen, la definición y diferencia entre calibración, ajuste y verificación, qué es una tolerancia y los distintos tipos que existen, los distintos métodos que hay y los tipos de mediciones que se ocupan, el sistema que rige sobre la metrología y los ajustes que se aplican.